Buenos días con todos. Vamos a continuar con la segunda parte del curso de análisis microbiológico de alimentos, ambientes y superficies. Para comenzar, vamos a hablar primeramente de la bacteria Clostridium perfringens. Clostridium perfringens es una bacteria anaeróbica que crece en la carne generalmente. Tiene varias especies, ¿no? El Clostridium perfringens es la más común de todas. El Clostridium difficile también es bien común en las áreas clínicas, ¿no? Generalmente esta bacteria puede causar diarrea y afecciones, ¿no? Intestinales. Generalmente una afección seria puede ser la colitis. Pero realmente muchos brotes han resultado de alimento dejado fuera por un largo periodo de tiempo, en bandejas, en calentadores o a temperaturas de ambiente, ¿no? Las carnes, productos cárnicos, también en aves, en salsas, ¿no? De carnes. Y bueno, alimentos relacionados con los síntomas y posible impacto. Continuamos. Bueno, si hablamos de Clostridium perfringens vamos a tener que hablar del botulismo en forma general, ¿no? Pero la especie indicada para esta enfermedad, digamos, es el Clostridium botulinum también, ¿no? Que es bien común. Digamos que es una enfermedad causada por una toxina, ¿no? Que es un veneno producido por esta bacteria, ¿no? Y generalmente se encuentra en la tierra. Existe varios tipos de botulismo, ¿no? Los síntomas que van a incluir es visión doble, borrosa, caída de los párpados, dificultad para hablar, dificultad para tragar, ¿no? La boca seca también, mucha debilidad muscular, ¿no? El tratamiento, ¿qué puede incluir? El tratamiento puede incluir antitoxinas, terapia intensiva, ¿no? O cirugía de las heridas infectadas, ¿no? Lo que ahora nos interesa es cómo podemos aislar esta bacteria en el laboratorio, ¿no? Ahorita, hay dos normas en común, más comunes. Ahorita, lo que se está viendo en los laboratorios es la ICMSF y también la UNENISO, ¿no? ¿Existe diferencia? Sí, por supuesto, pero la que vamos a ver ahora va a ser la UNENISO. Generalmente, por ejemplo, lo que es la UNENISO, el diluyente a utilizar va a ser la solución pectonasal, ¿no? En lo que es ICMSF se utiliza agua pectonada. En ambos se va a utilizar el agar SFP, ¿no? Pero este agar tiene, al igual que el OYI, tiene que ir con un antibiótico también. En el caso del SFP, el antibiótico es la D-cicloserina, ¿no? Por cada, la preparación es 1 mililitro por cada 100, digamos, ¿no? O sea, si tenemos 100 mililitros de agar, lo que adicionamos es 1 mililitro de la D-cicloserina, este antibiótico, ¿no? Bueno, en sí lo que el método te dice es pesar 25 gramos de la muestra más 225 mililitros de la solución pectonasal. ¿No? Lo que nos dice aquí es utilizar un blender o un Stomaker. Todo va a depender del origen de la muestra, ¿no? Digamos que en lo que es el blender te piden de 15.000 a 20.000 revoluciones por minuto, no más de 2.5 minutos, digamos, no puede pasar ese tiempo, si no el alimento se va a denaturalizar. Y lo que es el Stomaker va a ser a 280 RPM por más o menos un minuto, sí. Luego de haber homogenizado la muestra,
Lo que hacemos es tomar 1 mililitro, ¿no?, de la suspensión inicial y hacer las diluciones sucesivas por duplicado, ¿no? Bueno, acá también te habla de 10 a 15 mililitros de agar, sulfito de dicicloserina, también es otro nombre con lo podemos encontrar. Pero acá no te dice lo que es, digamos, la cantidad por la preparación de que, digamos, que tú tienes, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero en sí si tengo 100 mililitros es 1 mililitro, ¿no? Lo que hacemos luego, después de haber dispensado el inóculo, vamos a añadir una capa de recubrimiento, ¿no?, con el agar SFP, bueno, también lo conocen como ASC, ¿no?, o medio base, ¿no? Y lo que hacemos es hacer los movimientos, ¿no?, horizontales, verticales, ¿no?, arriba, abajo, de lado a lado, ¿no?, así como ya lo hemos mencionado en la anterior clase, ¿no? La idea es incubar en anaerobiosis, ¿no?, después de que las placas se han secado, incubar por anaerobiosis. Pero no olvidar echar una segunda capa también, ¿no? Antes de hacer la anaerobiosis hay que colocar una segunda capa, ¿no? La idea es hacer anaerobiosis. Entonces, cuando vas a hacer anaerobiosis necesitas de una jarra, ¿no?, de una jarra con un gas pack por dentro y un anaerotest, ¿no? Anaerotest es como una tirita en la cual te dice si es que ha, digamos, esterilizado bien o no. La esterilización se va a dar mediante el cambio de color, ¿no? La tira es de un color celeste, ¿no?, en la parte apical, la punta, y si ha autoclavado bien, si ha esterilizado bien, digamos, esa tirita va a cambiar de color, va a ser un color blanco, ¿no?, más o menos, ¿no? Cerrar bien, digamos, la jarra a la hora de incubación, ¿no? Lo vamos a incubar, digamos, por espacio de 24 horas, ¿no?, a 36 grados, más o menos a 36 grados tiene que ir, ¿no?, de incubación. Luego, pasado el tiempo, se va a seleccionar, ¿no?, las placas con menos de 150 colonias, ¿no? Después de eso, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una asa de siembra, vamos a romper la primera capa, digamos, ¿no?, del mismo agar, para poder coger la colonia, ¿no? En este caso las colonias son negruzcas, ¿no?, negruzcas, digamos, medias, a la hora de ver el estéreo lo ves así, con fondo negro, pero en sus bordes, digamos, es irregular, ¿no? Entonces eso te va a indicar más o menos que es una colonia típica de Clostridium, ¿no? Pero no lo podemos confirmar aún, ¿no? La confirmación lo va a hacer mediante la bioquímica, ¿no? Aquí lo que te dice, por cada colonia que tú digamos, aísles con la asa, vas a tener que inocular en un tubo de caldo tioglicolato, ¿no? Este caldo tioglicolato es de 10 mililitros, ¿no? Y lo que te pide el método es volver a incubar en anaerobiosis estos tubitos de caldo tioglicolato, ¿no?, e incubarlo a 37 grados por espacio de 18 a 24 horas, ¿no? Pasado este tiempo, luego se va a inocular un tubo de lo que es caldo lactosa sulfito, ¿no? ¿Qué caracteriza estos lactosa sulfito? Van a tener como una campanita de Durham dentro de así parecido a los tubos de Lauril, que tienen su campana de Durham, pero esta campana es mucho más fina, es mucho más pequeñita, ¿no? Y la cantidad obviamente que es mucho menor, más o menos es de 8 mililitros, ¿no?, más o menos la preparación, no pasa de 10, es menor de 10 inclusive, ¿no?, la preparación de este caldo lactosa sulfito. Y dentro de ese tubo está esta campanita pequeña, ¿no? Ya se sabe que una reacción positiva es, muy aparte que el medio lo va a oscurecer, ¿no?, por la presencia de esta bacteria, también va a ser la turbidez y también la formación del gas, ¿no?
Eso ya lo hemos mencionado anteriormente, cómo se ve la positividad del tubo con la campana, ¿no? Pero la diferencia de los tiolicolatos, estos caldo lactosa de sulfito, se va a incubar a baño María, ¿no? Por espacio de 18 a 24 horas a una temperatura de 46 grados centígrados, ¿no? Es toda una serie bioquímica, digamos, que es todo un pase, ¿no?, que se hace para aislar esta bacteria de Clostridium, ¿no? Luego observamos el crecimiento de gas, ¿no?, como ya mencioné, dentro del Durhan y el precipitado negro, ¿no?, como ya mencioné. Luego lo que se hace es confirmar las colonias de las cuales sus tubos dieron positivamente, ¿no? Acá hay una nota, acá hay un asterisco, dice: de haber dudas en la lectura, volver a inocular en caldo lactosa sulfito, ¿no?, e incubar nuevamente, ¿no? Si es que hay una duda en la hora de la lectura, si es que no está muy claro, si es que no se observa bien el crecimiento, acá lo que te dice el método es que puedes volver a inocular el mismo caldo de lactosa sulfito, ¿no? Una consulta hasta acá, ¿todo bien? ¿Cuál es la finalidad de hacer doble capa de agar? Hace anaerobiosis. Muy aparte de la doble capa está la jarra, ¿no? Es una jarra hermética en la cual está la anaerobiosis, que es digamos sin presencia de oxígeno, ¿no? Entonces estas bacterias crecen sin presencia de oxígeno, digamos, ¿no? Pero eso no podría afectar el crecimiento. No, porque justamente son anaeróbicas estas bacterias, ¿no? Hay diferentes tipos de bacterias, ¿no? Hay bacterias termotolerantes, aeróbicas, ¿no?, que toleran oxígeno. Digamos que estas no toleran el oxígeno, digamos, ¿no? Y el medio en el cual crecen es anaerobiosis. Justamente pues son los Clostridium, ¿no? Cada bacteria tiene su característica, ¿no? Digamos, para el método del cálculo, bueno, digamos, es fórmula, digamos, ¿no?, por el método de identificación, confirmación, ¿no? Digamos, acá el resultado, calculando, se va a redondear, en este caso, un número entero, ¿no?, al más próximo, ¿no?, digamos, ¿no? Entonces, digamos, cuando se va a realizar esta operación, si la primera cifra decimal es inferior a 5, no se modifica la cifra anterior. Si la primera cifra decimal es igual o superior a 5, la cifra anterior se incrementa en una unidad, ¿no? Y se va a utilizar esta fórmula, como ya observamos, ¿no? Ahí vamos a ver las constantes, ¿no?, en el cual vamos a poder aplicar directamente la fórmula de acuerdo a las colonias que, digamos, vayamos contando, ¿no? Acá lo que te dice que el recuento va a ser, digamos, ha proporcionado unos siguientes resultados, ¿no? Digamos, para la primera ilusión escogida, digamos, va a ser entre 66 y 80 colonias. Para la segunda ilusión, digamos, va bajando, ¿no? Es entre 4 y 7 colonias, ¿no? Y realizando el análisis de las colonias escogidas, de las 66 colonias analizaron 8, digamos, de las que 6 cumplieron con los criterios, ¿no? Por consiguiente, A es igual a 50. Y de las 80 colonias se analizaron 9, de las que 6 cumplieron los criterios. Lo que pasa es que a la hora de hacer, digamos, hacer el pase, ¿no?, digamos, en tu placa, digamos, de SFP, de agar SFP, te pueden crecer muchos puntos oscuros. Digamos, con esas características, esas colonias que tienen bordes irregulares, puede ser que sea Clostridium o puede ser que no sea, pero tienes que hacerle el pase de la bioquímica como es el lugar, ¿no? Digamos, no lo puedes dejar pasar esa colonia, porque puede ser sospechosa de Clostridium perfringens, ¿no? Entonces eso es lo que te dice, ¿no? Eso quiere decir, las 80 colonias analizaron tanta cantidad, ¿no?, 9 en este caso, de las que 6 cumplieron. Cumplieron quiere decir que cumplieron hasta lactosa sulfito, ¿no?, con la turbidez, la presencia de gas y el ennegrecimiento o oscurecimiento del medio, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Aplicando fórmulas, ¿no?, de las colonias, simplemente es un arreglo matemático, es fácil, ¿no? Y el resultado en este caso se va a redondear, ¿no? Por ejemplo, ha salido 51.364. ¿no? Entonces, redondeando, entonces la lectura tendría que ser a 51.000, ¿no? O 5 por 1 por 10 a la menos 4 también se puede leer, ¿no? Por mililitro o por gramo de producto, ¿no? Producto X, digamos, ¿no?
la idea es tratar de hacer bien el pase, ¿no? Identificar las colonias sospechosas de Clostridium perfringens, y el resto es simplemente cálculo, nada más, un cálculo simple, ¿no? Digamos, la idea es poder identificar bien las colonias. Ya, bueno, vamos a pasar a otra bacteria, ¿no? Que quedó pendiente la clase pasada. ¿No? ¿Me escuchó hablar de las bacterias aciolácticas? Ya, muy bien. Uy, se atoró. Ya, no, estoy retrocediendo. Ya. Entonces, acá recuento de las bacterias aciolácticas, digamos lo que están utilizando en los laboratorios es por el AFA, ¿no? Digamos. Otro método conocido no lo tengo presente, pero lo que más utilizamos es el AFA, ¿no? ¿Qué nos dice las bacterias ácido-lácticas, ¿no? O las llamadas BAL? Son microorganismos que tienen diversas aplicaciones, ¿no? Siendo una de las principales la fermentación de alimentos como la leche, carne y vegetales para obtener productos como el yogur, ¿no? Quesos, encurtidos, embutidos, ¿no? La mantequilla, ¿no? Crema de leche, ¿no? El cual podamos aislarlo de repente, ¿no? Según se conoce, alrededor de los 4 milenios, en todo ese tiempo, ¿no? Asimismo, estas bacterias aciolácticas son de gran utilidad en la producción de vinos y cerveza. ¿Qué son las bacterias aciolácticas? Digamos, son un grupo de microorganismos representados por varios géneros con características morfológicas, fisiológicas y metabólicas en común. En general, la morfología de estas bacterias son cocos o bacillus gram positivos, no esporulados, no móviles, anaeróbicos también, microaerofílicos, o aerotolerantes. La oxidasa y catalasa y benzidina van a ser negativas, ¿no? Aquí dice que van a carecer de citocromos, no reducen el nitrato a nitrito y producen ácido láctico como el único principal producto de la fermentación de los carbohidratos, ¿no? Digamos, también son ácido tolerantes, pudiendo crecer algunas, digamos, un valor a un pH bajo como 3.2, ¿no? O otros valores tan altos como que la mayoría crece entre el pH de 4 a 4.5. Inclusive a la hora de la metodología hay que tener ese medio a un pH adecuado, ¿no? Entonces lo que se hace es echar ácido acético glacial, ¿no? Para poder llegar a ese pH, ¿no? Porque si no está en ese pH no van a crecer esas bacterias, ¿no? Generalmente es a 4.5 que crecen estas bacterias, ¿no? Y justamente lo dice aquí, ¿no? Permitiéndole sobrevivir naturalmente en medios donde otras bacterias no aguantarían la aumentada actividad producida por los ácidos orgánicos, ¿no? Cada bacteria tiene una característica principal, ¿no? Cada bacteria es diferente, tanto en morfología, como, digamos, ¿no? En su naturaleza, ¿no? Y, digamos, la metodología en sí, lo que te dice el AFA es, se va a pesar 25 gramos de la muestra, ¿no? Con 225 mililitros de diluyente de agua pectonada, ¿no? El diluyente a utilizar es el agua pectonada en este caso, ¿no? La utilización de blender o estomaker, ¿no? Digamos de la dilución de 1 en 10, ¿no? Digamos de 25 de 25 la dilución 1 en 10, ¿no? Se va a pipetear 1 mililitro de la muestra y se va a hacer diluciones sucesivas de acuerdo a la matriz, ¿no? De acuerdo al origen de la muestra, ¿no? Luego, lo que se va a verter va a ser el agar MRS, ¿no? Digamos, este agar, como ya mencioné, hay que con la ayuda de el ácido acético glacial vamos a ajustar el pH a 4.5, ¿no? Luego de eso se va a verter el agar en una sola capa y esperar que se solidifique, ¿no? Cuando se solidifica se va a colocar otra segunda capa, ¿no? Porque son anaeróbicos también, ¿no? También se va a incubar en anaerobiosis, ¿no? Con la ayuda de una jarra y de un gaspa y de un anaerotest, ¿no? A una temperatura de 35 grados por espacio de 72 horas, ¿no? O 3 días, ¿no?
Luego, la observación de las colonias presuntivas de las bacterias ácido-lácticas, se va a tener que hacer el recuento de las colonias, ¿no? Las colonias son de un color medio blanquecino, un poco ligeramente cremoso, ¿no? En el crecimiento de estas bacterias, ¿no? Lo importante es ajustar el pH acá en este ensayo. Si no hay un ajuste de pH, no van a crecer estas bacterias, definitivamente, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre las ácidos lácticas? Para continuar. Nada, bueno, primero, ¿qué significa MRS? Y ¿qué probabilidad hay de que ese ARA se pueda contaminar con otra bacteria y que me pueda dar falso positivo? O sea, no, digamos que no hay una posibilidad de cual se pueda contaminar, ¿no? A menos que tú hayas hecho tu ensayo, digamos, no hayas obviado el tiempo que digamos que es disponible, como te piden. Y también tiene que ser en asepsia total, ¿no? La única dificultad, digamos, es que tú también puedas trabajar otra muestra a la vez, ¿no? O sea, estás trabajando una muestra, digamos, de un producto X, por ejemplo, un jamón, ¿no? Y después, en el mismo momento, bueno, haces tu inóculo, todo, y agarras otro alimento. Ahí sí puede hacer una contaminación cruzada, ¿no? Ahí sí puede hacer una contaminación cruzada. Yo he utilizado el robot en la gista leche y en esos robóticos he encontrado bastantes ácidos lácticas, pero en agua seca, en este nunca me han salido, a pesar de que lo he hecho. Entonces mi desfase es en eso, ¿no? Porque cuando yo aplico un agua seca, porque tú sí me presenta colonias, pero cuando hago una raíz que yo no lo regulaba ese pH, no usaba ese ácido láctico, pero el pH sí estaba en 4. Sí está en 4.5. En 4 estaba. En 4, ya. A 4 sí estaba. Y bueno, pues yo era analista de técnico que preparaba el agar. Como yo estaba ahí, él me lo vertía, él me daba el agar ya equipado y lo vertía en la placa. Pero no recuerdo sinceramente si era una RS y otra, como te repito, que sí me parecía bacterias eléctricas en el laboratorio de Ya. Agua seca. Pero tú has trabajado con Petrifilm en ese caso. Por eso sí. Cuando pedí un cliente Petrifilm rápido, era ya 48 horas en Petrifilm. Pero cuando era por APA, me daban el pedido completo, yo dije, wow y todo, pero no lo parecía. O sea, cada vez que a mí me decían, APA, nunca presentaba, nunca reportaba yo lo que hacía. Entonces, eso quería saber de lo. Claro, claro, mira. Una contaminación cruzada es por lo que te digo, pero tú me dices que el pH era 4, dices. Ya, no, y nunca has intentado ponerlo 4.5? No. Podría ser la variación de pH, la pequeña ligera variación de pH también, porque tiene que ser 4.5, si es 4, digamos, también ya estás, entonces ya era una observación, porque ahí lo que te dice el método en sí es 4.5, no puede ser 4. Si es en 4, no te van a crecer. Puede ser por eso también, ¿no? Allá, el control positivo utilizan una TCC de lactobacillus, me parece que es, ¿no? Para el control positivo. Siempre hay que hacerle controles, ¿no? Una consulta, Betty Valentín Ramos dice, referente a la posición anterior, dice que dice que se coloca el anaerotest y el anaerocook, que es para ver la esterilización. Está bien. Ni es como esa bacteria, así pone, que crece en ausencia de oxígeno, y estos dos productos dicen, ni es para absorber el oxígeno en el interior de la jarra. En algunos de los métodos piden colocar el carbonato de calcio. No entiendo. Pero ¿en qué específicamente? ¿No te dice ningún el método en sí? No. Carbonato de calcio, que con la finalidad de ser nerviosis. Claro, exactamente. Que yo sepa, ¿no? Siempre, digamos, necesita un anerotest y un anerocool, ¿no? Una jarra, ¿no? El anerocool es el gaspa, ¿no? Que le llaman, ¿no? El cual se coloca dentro de la jarra. Pero no he escuchado eso de carbonato, la verdad. ¿No? Ya, bueno, ¿cómo comprobar si la placa de MRS solo crece Lactobacillus. lactobacillus? Porque también dicen que pueden crecer levaduras.
Claro, digamos el lactobacillus lo que cumple acá es un control positivo. Para cada ensayo, digamos que uno hace, hay que corroborar siempre digamos, la viabilidad de la cepa, ¿no? En este caso, ¿no? Y también la viabilidad de los medios, del diluyente, todo tienes que controlar acá porque si hay un factor de contaminación, puede ser de tu mismo ambiente, puede ser de tu mismo agar, puede ser, no sé, de tu diluyente. Para eso son los controles, ¿no? Porque imagínate, pues, ¿no? Te crecen colonias y tú puedes, si tiene un ligero parecido a lo que son las ácidos lácticos, los puedes confundir, ¿no? Y entonces no sabe dónde salió la contaminación. Entonces es muy importante los controles, ¿no? Y obviamente la viabilidad de la cepa, ¿no? Que tenemos que hacer en todos los ensayos, para todos, inclusive en petrifil también, en algunas metodologías sí también te piden hacer control del petrifil también, ¿no? Con una cepa. Ajá. Entonces siempre hay que hacer controles, ¿no? Eso es lo que nos da la seguridad de nuestro éxito en los ensayos, ¿no? Otra consulta de lo que son las bacterias acidolácticas, sino ya para pasar a otro tema. Todo bien, ¿no? Listo. Ok, ahora vamos a hablar lo que son superficies, ¿no? En forma general, ¿no? Es un poquito amplio también esto, ¿no? En general hay superficies, digamos, inertes, hay superficies vivas. Las superficies vivas, digamos, son los más conocidos, los manipuladores, ¿verdad? Perdón. No, pero vamos a comenzar primeramente con análisis de superficies inertes. Vamos a hablar de una forma general, ¿no? Para que, digamos, como una introducción para que se pueda entender mejor, ¿no? De lo que estamos hablando. Digamos en sí, la higiene de los alimentos implica una variedad de acciones, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo acá? Es evitar la contaminación, ¿no? La contaminación, como ya se mencionó, digamos, ocupa un lugar relevante, ¿no? Cada fuente de contaminación puede actuar sobre los alimentos y va a presentar peculiaridades, ¿no? Por eso son los métodos especiales, ¿no? Para lograr su control, ¿no? Digamos, así ocurre en forma general con el agua, ¿no? Los manipuladores, los equipos, los envases, ¿no? Digamos, la superficie de trabajo, ¿no? Que se puede encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que se busca acá? ¿Cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Digamos, la persona que, digamos, ha manipulado algún alimento que está en una planta, ¿no? Digamos, de producción, quiere saber si a la hora de la manipulación, digamos, en ese trasfase, ¿no? Ha pasado algún germen, alguna bacteria, ¿no? Es por eso que se hacen este tipo de ensayos, ¿no? Pero tiene metodologías para estos tipos de ensayos, ¿no? Estas famosas superficies inertes, generalmente hablamos de esponjas generalmente, ¿no? En el cual se van a tomar muestras, ¿no? Generalmente tienen que ser muestreadores que estén capacitados, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque si se hace una mala toma de muestras, digamos, el resultado no va a ser óptimo en el laboratorio, ¿no? Y digamos, los datos no van a ser viables o fiables, ¿no? Digamos, el muestreador tiene que tener una buena precisión a la hora de la toma de muestra. En forma general, en el caso del equipo, puede ser un vehículo pasivo de microorganismos, ¿no? O digamos, puede constituir en la base material sobre lo cual, con una sede eficiente, entren en actividad y van a llegar a introducirse por millares en el alimento. Digamos, la calidad sanitaria de estos alimentos depende de la materia prima, ¿no? La calidad sanitaria de los alimentos, digamos, como es la materia prima, como dice, utilizada en la preparación y en las condiciones higiénicas, ¿no? Y estos han sido elaborados, manejados y conservados, incluyendo todas las superficies que están en contacto con ellos. El dinero y el esfuerzo invertido en una planta para seleccionar las materias primas e instalar el equipo costoso puede perderse si la limpieza y desinfección en general, o específicamente los puntos críticos, ¿no? No se realiza y se evalúa su eficiencia correctamente. Van a existir procesos de lavado y desinfección
que utilizan sustancias y condiciones de tratamiento propio por cada necesidad en la distinta rama de la industria de alimentos, ¿no? Cuando las normas o recomendaciones para su aplicación se siguen con acierto, los resultados son claramente satisfactorios, ¿no? Digamos, el establecimiento de sistemas de higiene, lavado y sanitización adecuados del equipo y debidamente programados y en manos de personal responsable y adiestrado. Debería ser una exigencia, motivo de supervisión especial dentro de cada industria y por parte de la autoridad sanitaria competente. El laboratorio prácticamente proporciona un valioso recurso que permite evaluar satisfactoriamente la eficiencia de estos procesos. En forma general, no. Si hablamos de superficies inertes, vamos a hablar del método hisopo, ¿no? El método hisopo es la técnica comúnmente utilizada para superficies, ¿no? Se puede utilizar en superficies que son regulares, por ejemplo, en este caso lisas, pulidas, ¿no? ¿En qué consiste este método hisopo, ¿no? Consiste en frotar un aplicador de madera o un material de algodón, ¿no? O hisopo estéril humedecido con la solución diluyente, ¿no? Hay algunos hisopos que ahora tienen el diluyente ya preparado, ¿no? Ese diluyente generalmente que se utiliza es el caldo Litten, ¿no? Es un caldito de color amarillento, ¿no? El cual ya está impregnado con el diluyente dentro del tubo, ¿no? Y dentro del tubo está el hisopo, lógicamente, ¿no? Entonces está listo como para poder ser muestreado, ¿no? Hay otros que necesitan el diluyente aparte, ¿no? Son varias opciones, ¿no? Pero el más común ahorita en los laboratorios es con caldo Litten, ¿no? En este caso lo que va a recoger el diluyente va a ser la flora microbiana en un área determinada que finalmente se va a suspender en este diluyente, ¿no? Lo que en sí se va a utilizar son este tipo de marquitos de plástico, ¿no? Cual se van a medir determinadas áreas, ¿no? Cual se va a hacer los hisopados, ¿no? Se va a tener que hisopar tanto horizontalmente como verticalmente, ¿no? Y generalmente es dependiendo de los tamaños, ¿no? Si es una mesa, ¿no? de picar, por ejemplo, ¿no? Lo que se va a muestrar son cuatro áreas, ¿no? 4 áreas con marcador de plástico, ¿no? Si son áreas mucho más grandes, van a tener que ser más tomas, ¿no? Es de acuerdo ese cuadradito tiene un área específica, ¿no? El cual lo vamos a ver ahora más adelante, ¿ya? Siguiendo con las instrucciones del método y contando con un valor normativo, es posible decidir sobre el nivel de contaminación que prevalece sobre una superficie, ¿no? Hay que tomar en consideración la representatividad que ofrece este ensayo para sugerirlo a una planta o un proceso particular, ¿no? Aquel proceso de límite permitido, un ejemplo, ¿no? En el caso de mesófilos aerobios es menor a 400 UFC sobre centímetro cuadrado, ¿no? Esa es la unidad, ¿no? O en coliformes totales tiene que ser menor a 200, por ejemplo, ¿no? Para cada bacteria tiene una unidad, ¿no? Una cantidad ¿no? Menor a 200, UFC, ¿no? Sobre centímetro cuadrado, ¿no? En este caso es la unidad. El límite de referencia está tomado de la norma oficial, ¿no? Aquí lo podemos observar, ¿no? La práctica de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. Procedimiento para la selección de la muestra, ¿no? El procedimiento para seleccionar la muestra debe estar en función a los riesgos sanitarios relacionados a las diferentes etapas, de la cadena alimentaria, sea de la fabricación, de elaboración u expecmio, ¿no? El material en sí, tubos con tapón de rosca, contenido 10 mililitros de la solución, ¿no? Que se ha hablado, diluyente, hisopos estériles en sobres de papel manila, ¿no? O tubo de ensayo, se pueden conseguir en forma comercial. Estas plantillas también de papel de aluminio de 12 centímetros por lado, con un cuadrado de 5 por 5 centímetros, recontando en el centro y esterilizada dentro del papel manila, ¿no? Estas famosas plantillas que ya se han mencionado, ¿no?
digamos, para la toma de muestra, el muestreo de la superficie, ¿cómo debemos hacer? ¿No? Lo que tenemos que, como ya mencioné, vamos a colocar la plantilla, ¿no? Esa plantilla de plástico que ya mencioné, o bien imaginariamente delimitar un área aproximada de 5 por 5 centímetros o 10 por 10 centímetros, ¿no? Sobre la superficie que se va a muestrear, ¿no? Luego se va a sacar el hisopo asépticamente, ¿no? Si la superficie está seca, humedecer el hisopo en la solución diluyente y presionar con la pared del frasco o tubo con un movimiento de rotación, ¿no? Es como que tratar de quitar, digamos, lo que ha absorbido, digamos, ¿no? Supuestamente los microorganismos, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y también con la finalidad de absorber el líquido, ¿no? que ha absorbido, ¿no? Digamos, acá dice, con el hisopo inclinado se va a frotar la superficie, ¿no? Delimitada por la plantilla en 3 sentidos. Aquí te dice cómo debe frotar, ¿no? Horizontal, vertical y oblicuo, ¿no? Después de eso se va a regresar el hisopo al tubo o frasco y se va a romper la parte que estuvo en contacto con los dedos, ¿no? Digamos, este método también se puede utilizar para buscar patógenos, sustituyendo la solución diluyente por el caldo de cultivo adecuado también, ¿no? Te da otra opción. Aquí te habla de muestreos de utensilios de comedor, ¿no? Aquí se va a utilizar tubos con, digamos, 10 mililitros y se va a tomar un hisopo. En el caso que no sea estos tubos con el diluyente, ¿no? Con este caldo, aquí te dice que vas a tener que mojarlo en la solución diluyente, ¿no? Y se va a exprimir el exceso de líquido sobre la pared del tubo. Luego se va a tomar la muestra del utensilio con el hisopo, tratando de tomar la superficie que está en contacto con el alimento o con la boca. Y luego se va a regresar el hisopo al tubo y se va a romper la parte que estuvo en contacto con los dedos, ¿no? Sí. ¿Se puede hisopar también un tubo de acero inoxidable de casi 3 metros de diámetro, digamos, de longitud y casi 15 centímetros de diámetro? ¿Se podría considerar el hisopo como un método para...? Claro, como te dice acá, te habla digamos, de superficies regulares e irregulares, ¿no? Entonces, sí podría estar considerado dentro de una superficie regular, ¿no? Para poder muestrearlo. Para considerar el... Digamos, depende del tamaño. Si es pequeño, digamos, vas a necesitar hacer solamente cuatro puntos, ¿no? Digamos, ¿no? Los más representativos, ¿no? Pero si es grande, obviamente vas a necesitar tomar más puntos, ¿no? De referencia, ¿no? Sí, en este caso es un tubo de casi 3 metros de longitud, como digo. Claro, entonces sí es grande, entonces, en ese caso. Considerando también para usar el método del enjuague. También, claro, obviamente, sí. Hay posibilidad de que se contamine a veces el enjuague. Después de no bailar, digamos, algo así, estábamos intentando hacer bailar el líquido que recorra todo el tubo. Y ahí recién inclinarlo y recoger. Sí, en este caso el método de enjuague podría ser más factible, ¿no? Pero no, son 3 metros, me dicen, ¿no? Sí, son 3 metros de grande, ¿no? Digamos, tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese muestreo, ¿no? Porque puede haber contaminación también, ¿no? Sí, el tema es de que si hacemos hisopo, agarraríamos solamente el inicio del tubo, ¿no? Y no sabemos cómo estará el resto del tubo. Claro, podría ser, pero depende, puedes tomar los puntos más representativos también, ¿no? Ese también es una opción, pero el enjuague, digamos, hay más posibilidades de contaminación también, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? El hisopo, digamos, es más seguro en este caso, ¿no? Porque toma la muestra, ¿no? Digamos, en este caso, la persona se puede poner digamos, unos casos guantes o bolsas, ¿no? Y digamos es más aséptico en este caso y pasa directamente al diluyente, ¿no? Digamos, en lo que es el enjuague tienes que estar haciendo movimientos, no tienes que agarrar, ¿no? Por aquí un lado, por el otro, digamos, hay más posibilidad de poder contaminarse, ¿no? Claro, sí, claro, podría abarcar todo el tubo, pero más posibilidad de contaminación, ¿no? Bueno, aquí también habla de lo que son los cálculos y la expresión de los resultados en lo que es superficies, ¿no? Aquí qué te dice, ¿no? A la hora de crecimiento, contar todas las colonias que se desarrollen, digamos, un ejemplo en las cajas, ¿no? Y hacer cálculo de las colonias por mililitro.
multiplicar por el volumen diluyente empleado y dividirlo entre el centímetro cuadrado. Digamos, centímetro cuadrado acá va a ser la unidad, ¿no?, de la superficie. Y los resultados obviamente se han expresado de UFC por centímetro cuadrado, ¿no? En el caso de utensilios de comedor, ¿no?, este es un ejemplo también, ¿no?, también se hace el cálculo de los números de colonias por mililitro y se va a multiplicar el volumen total de la solución diluyente de muestreo, ¿no? Aquí va a ser UFC por el utensilio en este caso, ¿no? Si sería con respecto a lo que son manipuladores, sería UFC, ¿no?, manos, por ejemplo, ¿no? Digamos, la unidad saldría así el resultado en este caso, ¿no? El reporte de resultados saldría en esta unidad. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Bueno, ahora vamos al método de la esponja. Generalmente las esponjas ahora están viniendo en estas bolsas tipo Wilpar, como ven en la parte de arriba, en la parte superior, ¿no? Son esas bolsas pequeñitas, herméticas, son muy útiles, ¿no? Esas bolsitas, por ejemplo, de este color amarillo que tienen como una tirita, ¿no? Digamos, estas bolsitas se usaba bastante, digamos, hace un par de años, ¿no? Se usaba, pero lo que no tenía esta bolsita es que no se podía parar, digamos, no se podía mantenerse firme, digamos, ¿no? Pero han salido otras bolsas Wilpar, en el cual tiene, digamos, que tiene una base, un buen soporte abajo, en el cual tú puedes colocar, digamos, para hacer tu pesado, ¿no?, o tu toma de muestra, digamos, la bolsita va a estar un poco más fija, ¿no? Tiene como una pequeña base ahora estas bolsas Wilpar, ¿no? Pero ya no tienen digamos, esta pita amarilla, digamos, que tiene la parte apical acá, esta bolsita. Son de color blanco. Esas son las mejores. Claro, también, sí, obviamente, ¿no? Pero a veces por cantidad de muestra, ¿no?, para, digamos, hacerlo un poco más dinámico, más activo, a veces las personas lo hacen así, ¿no? Ahora estas bolsitas te ayudan realmente, ¿no? Son bien herméticas, ¿no? Y dentro de esta bolsa está la esponja que observamos, ¿no? Obviamente cuando haces un muestreo, lo que tú tienes que preparar, digamos, a veces, un ejemplo X, ¿no? Viene, digamos, un muestreo y pide tanta cantidad, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer para preparar este material es colocar el diluyente, digamos, para esta esponja. Esta esponja no puede ir seca, obviamente, ¿no? Tiene que ir impregnado con ese diluyente, ¿no? El diluyente en este caso para este tipo de esponjas es la solución amortiguadora de pectona, en este caso, ¿no? Se utiliza mayormente, ¿no? Obviamente eso es como un buffer, ¿no?, el cual, digamos, va a permitir, digamos, aislar esos patógenos sí que se encuentran, ¿no? Con 10 mililitros, antes de que se puedan llevar los muestreos, hay que colocar, digamos, con la ayuda de una pipeta hay que tratar de mojar esa esponja, ¿no?, en todo su contorno, ¿no? Y así se puede ir a muestrear, ¿no? Lógicamente lo que uno desea, ¿no? Pero no olvidar que tiene que irse este impregnado 10 mililitros del diluyente, tiene que ir, digamos, un poquito húmedo, digamos, esta esponja, ¿no? No puede irse seco, sino ¿qué va a absorber? ¿Qué patógeno va a aislar? No va a aislar nada, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que habla esta técnica? Se va a aplicar eficientemente para tomar muestras de superficies en áreas grandes, generalmente, ¿no? En este caso se van a utilizar esponjas estériles de espuma de poliuretano, ¿no? Generalmente de 13 por 7.5 y por 4 centímetros. Digamos, es una medida estándar, ¿no?, que en el mercado ya lo venden, ¿no? Generalmente para los muestreos también en la misma bolsita de estas bolsas Wilpar hay que colocar siempre el lote de la esponja, ¿no?, en el cual vienen, ¿no? Vienen en una caja generalmente estas esponjas, ¿no? Colocar también el lote de preparación, digamos, de la solución amortiguadora, ¿no? Y también la fecha en la cual se está preparando el muestreo, ¿no? Siempre hay que colocar esos datos, ¿no? Porque a veces a la hora de hacer los muestreos se quieren saber si hay una trazabilidad en la preparación de estas soluciones buferadas, ¿no? Luego, bueno, aquí te dice que hay bolsas de plástico transparentes estériles, ¿no?, de las dimensiones necesarias, estas bolsas Wilpar, y consiste en pasar la esponja sobre toda la superficie del equipo, ¿no?
o utensilio, ¿no? Digamos que se va a muestrear, pudiendo estimar de esta manera el contenido microbiano de toda la superficie, ¿no? Y no únicamente dimensiones limitadas, ¿no? Digamos, la bolsa de plástico se invierte a modo de guante sobre la mano, ¿no? Es válido utilizar estas bolsas, ¿no? Del muestreado, haciendo que la parte interna pase a ser la externa, ¿no? Y con la mano así protegida se toma una esponja retirándole la envoltura de papel manila. Es bien sencillo, pero obviamente hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer la toma de muestra. Generalmente lo protegen con este papel manila, ¿no? A la hora de haber terminado el muestreo, ¿no? Ahí está, como mencioné, se humedece la esponja con un poco de la solución diluyente estéril y se frota lentamente toda la superficie también que se va a muestrear, ¿no? Terminando el muestreo se vuelve la bolsa a su posición original, quedando la esponja en su interior, y se adiciona el resto del volumen de la solución diluyente a la bolsa plástico que contiene la esponja, ¿no? Y se homogeneiza exprimiendo repetidamente la esponja, ¿no? Acá te dice inclusive cómo vas a homogeneizar. Y esta suspensión será considerada como la muestra directa y a partir de ella se harán diluciones, ¿no? Necesarias, ¿no? Digamos, lo más comúnmente realizado para estas tomas de muestras son la superficie y utensilios a muestrear, pueden ser de forma y tamaño muy diversos, ¿no? Tales como mesa, ¿no? En este caso tabla de picar, ¿no? Tratando de llegar a las hendiduras generalmente donde se pueden, digamos, aislar estos patógenos, y esquinas, ¿no? Generalmente no se toma la muestra en ese lugar, ¿no? Utensilio de comedor generalmente, ¿no? Eso son mayormente utilizados por las municipalidades también, ¿no? Ellos, como hacen inspecciones, obviamente que este es el pan de cada día para ellos, ¿no? Tanto la superficie inerte, ¿no? Las vivas, ¿no? Todo este tipo de métodos ellos lo manejan muy bien, ¿no? Porque tienen que inspeccionar restaurantes, ¿no? Incluso hoteles, hostales, ¿no? Lo tiene muy en claro. Y pasamos a otro slide. Aquí lo que te dice es tomar muestra de la superficie del utensilio con excepción del mango, te dice, por ejemplo, acá, ¿no? Prestando atención a la parte interna, digamos como es el caso de los tenedores entre diente y diente, por ejemplo, es un poco más minucioso, ¿no? Vasos, platos también, ¿no? Toma la superficie expuesta a los alimentos, incluyendo el borde, ¿no? Acá te dice, ¿no? Que el borde va a estar en contacto más con los labios del usuario, ¿no? Digamos las manos, la palma de la mano y la parte interna y externa de cada uno de los dedos, ¿no? Esa es la forma de muestrear, ¿no? En las partes más recónditas, digamos, ¿no? El cual podemos aislar el patógeno. Material, ¿no? Esponjas de poliuretano o de celulosa de dimensiones apropiadas, ¿no? Van a estar envueltas individualmente en papel manila también y esterilizadas en autoclave a 121 grados, ¿no? Por espacio de 30 minutos. Se puede conseguir en forma comercial estériles, ¿no? Frascos con tapa rosca también puede ser, ¿no? Con 50 mililitros o 100 mililitros, ¿no? En algunos de los casos ya eso es hablar de superficies, digamos, vivas, ¿no? Hay personas que toman la muestra, ¿no? Con ayuda de un buffer, ¿no? El buffer tiene que estar a una cantidad de 100 mililitros. Generalmente lo mismo que te piden para hacer un lavado son de 100 mililitros, ¿no? La toma de la muestra, por ejemplo, para el caso de la esponja. Sacar la esponja utilizando la bolsa invertida a manera de guante, ¿no? Muy parecido a lo que son los hisopos, ¿no? Humedecerla con la solución diluyente y se va a frotar vigorosamente con la esponja el área que se va a muestrear, ¿no? Luego se va a regresar cautelosamente la esponja a la bolsa de plástico y se va a verter el resto del líquido diluyente, ¿no? Y luego se va a cerrar la bolsa y se va a homogeneizar exprimiendo repetidamente la esponja. Este es un procedimiento que tiene que hacerse muy bien, porque a la hora de exprimir, digamos, repetidamente la esponja es donde más se va a poder aislar los patógenos, así que está presente, ¿no? El cálculo y la expresión de los resultados, en este caso, para contar las colonias se va a calcular el número de UFC por mililitro. Esto se va a multiplicar por el volumen de diluyente y se va a reportar por unidad de superficie, centímetros cuadrados también, o por utensilio, ¿no?
Bueno, terminando lo que es el método de la esponja, vamos a hablar del método de enjuague, ¿no? El método de enjuague, ¿qué es lo que te dice este método? Generalmente son para manipuladores, para las personas que en ese proceso, digamos que pasa, digamos, tanto el alimento, a los manipuladores se le va a hacer un enjuague. Generalmente los muestreadores, las personas que trabajan en la cocina, un ejemplo, ¿no? Tienen sus mandiles largos, y lo que hace el muestreador a la hora de tomar la muestra, va a subir la manga hasta la parte un poquito más arriba del antebrazo, ¿no? Y va a comenzar lógicamente él va a tener una protección que viene en ese caso un guante, ¿no? Que puede utilizar. Va a comenzar a lavar, digamos, varias veces, ¿no? Digamos en alrededor de las uñas, en medio de los dedos, ¿no? Va a comenzar a lavar, ¿no? La mano, ¿no? Y después después de eso se va a cerrar las bolsitas, ¿no? Digamos, de forma cautelosa. Digamos, el material que se va a utilizar acá en este caso van a ser frascos de boca ancha también, con 50 mililitros de la solución diluyente, ¿no? En algunos casos 50 mililitros, pero más es 100 mililitros la cantidad que se utiliza, o con la cantidad necesaria que te dice, ¿no? Según el tamaño del objeto que se va a muestrear, también va a depender eso. La bolsa de plástico estéril es el tamaño adecuado, el objeto también que se va a muestrear, ¿no? ¿Qué se puede muestrear? Se pueden muestrear cucharas, tenedores, ¿no? Superficies interiores de envases, botellas, bolsas de plástico, ¿no? Y también las personas que manipulan estos objetos, ¿no? En este caso, en superficies inertes y vivas, ¿no? De una forma general, se van a seleccionar aquellas que estén o tendrán contacto directo con los alimentos, ¿no? Que no serán sometidos a un proceso térmico posterior u otro, que disminuya la carga microbiana. Para el caso de las superficies vivas, se van a seleccionar los manipuladores de alimentos con o sin guantes, ¿no? Te dice, ¿no? Que están en contacto directo con los alimentos, que no serán sometidos a un proceso térmico posterior u otro tratamiento que disminuya, digamos, la carga microbiana, ¿no? Acá la toma de muestra, por ejemplo, en utensilios, para lo que es el caso de enjuague, ¿no? Se va a sumergir la superficie de los utensilios que estén en contacto con la boca, ¿no? Cucharas, tenedores, en forma general, en frascos de boca ancha, ¿no? Con la solución diluyente, o bien verter la solución dentro de una bolsa estéril, ¿no? Digamos, el diluyente acá, lo que utilizan generalmente para este tipo de muestreos es la solución buffer, ¿no? La solución buffer es una solución madre, ¿no? El cual generalmente utilizan para este tipo de ensayos, ¿no? Lo que es totalmente diferente a lo que digamos que tiene la misma finalidad, ¿no? Es aislar los patógenos, ¿no? Pero en sí lo que se utilizó pues la solución amortiguadora, ¿no? de pectona en algunos casos, y otros también utilizan el fosfato, ¿no? Que es mayormente utilizado, pero acá utilizan el buffer, ¿no? El buffer es transparente, el buffer de la solución madre es transparente, y a la hora de hacer los muestreos lo hacen ya sea en estas botellas de boca ancha de plástico, ¿no? O también puede ser en esas bolsas especiales Wilpar, ¿no? Digamos, en superficies interiores, acá un ejemplo. Introducir en el envase o bolsa que se va a muestrear los 10 mililitros o el volumen adecuado de solución diluyente, ¿no? Enjuagar haciendo correr el líquido por toda la superficie, agitar bien y regresar el contenido de los envases al frasco. Es la forma de muestrear, ¿no? El cálculo y expresión de resultados también es contar las colonias y expresar un UFC por utensilio o envase tomando en cuenta el volumen del diluyente y si se efectuaron diluciones posteriores también, ¿no? Digamos, acá el análisis de las muestras para métodos anteriores. Aquí lo que te dice es transferir volúmenes de 1 mililitro y 0,1 mililitro o diluciones de la muestra a cajas de Petri marcadas con la clave, fecha, medio de cultivo y dilución inoculada, ¿no? Luego agregar el medio de cultivo seleccionado. Por ejemplo, el agar
triptón, extracto de levadura, para cuenta de mesófilos aerobios, es lo que utilizan, por ejemplo, ¿no? El agar, bilis rojo-violeta, ¿no? El cual te ayuda a aislar organismos coliformes, ¿no? El famoso BRBG, me parece que es, ¿no? Sí. Y añadir, acá para estos BRBG se va a añadir una doble capa, ¿no? Para el crecimiento de las bacterias, ¿no? Una vez solidificada, obviamente, ¿no? La primera capa, la idea es generar nerviosis, ¿no? Con este agar BRG siempre se hace esta doble capa. Acá te dice también el agar papa destroza, acidificando para cuenta de hongos y levaduras, ¿no? El cual pues, se puede aislar también estos gérmenes, ¿no? Acidificar, dice, a un pH 3.5 más o menos 0,1, ¿no? Con el ácido tartárico estéril, ¿no? A 10%, acá te dice inclusive, ¿no? Y aproximadamente 1.4 mililitros de ácido tartárico por cada 100 mililitros de media, ¿no? Siempre se va a utilizar este tipo de ácidos para ajustar los pH, ¿no? Como habíamos mencionado también las ácidos lácticas, el componente utilizado va a ser el ácido acético glacial, ¿no? En este caso acá utilizan bastante el ácido tartárico, ¿no? Obviamente tienen que estar estériles, ¿no? Y tienen que estar preparados a porcentajes, ¿no? Que van a ser exigidos por las mismas bacterias también, para que se pueda crecer, para que puedan aislarse y que puedan crecer, ¿no? En general, a ver, superficies, ¿cómo te dice, no? Para contar todas las colonias que se desarrollan en las cajas, hacer el cálculo de las colonias por mililitro, multiplicar por el volumen diluyente empleado y dividirlo entre los centímetros cuadrados, ¿no? De la superficie. Más adelante, por los métodos que vamos a tocar, vamos a poner ejemplos para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿no? Aquí yo lo estoy hablando de una forma general, para bueno, es un para que puedan, a la hora de ver los ejemplos en los métodos, sea más fácil, ¿no? Aquí, obviamente, como ya se mencionó, las unidades son en centímetros cuadrados, ¿no? Aquí te da un ejemplo, ¿no? Si se tomó la muestra de 4 superficies de 25 centímetros cuadrados cada uno en un volumen de 10 mililitros de diluyente, se va a multiplicar el número de colonias por 10, ¿no? Y dividir el resultado entre 100 para obtener las UFC por centímetro cuadrado, ¿no? Es relativamente fácil, ¿no? Es como una conversión, ¿no? Para ponerlos en centímetros cuadrados. Utensilio de comedor. Se va a hacer el cálculo del número de colonias por mililitro multiplicando el volumen total de la solución diluyente de muestreo. Eso es muy importante, el volumen diluyente. Y sacar el promedio dividiendo entre el número de utensilios muestreados para informar el UFC, ¿no? Por utensilio, que vendría a ser la unidad. A ver, ¿qué pasó? ¿Se paró? Ya, aquí generalmente, digamos como un resumen, ¿no? Digamos que la selección del método de muestreo debe estar en función a las características de la superficie a muestrear, ¿no? Aquí te habla tanto del método hisopo, el método del esponje, el método de enjuague, ¿no? Te dan ejemplos, por ejemplo. Mira, se utiliza para superficies inertes, regulares e irregulares, ¿no? Como ya se habían mencionado. Aquí te dice tales como la tabla de picar, bandejas, mesa de trabajo, ¿no? Para el caso hisopo, ¿eh? Utensilios, cuchillas de equipos, cortadora de embutidos, ¿no? Cortadora de pan, de molde, fajas transportadoras, ¿no? Tolvas también, mezcladoras, ¿no? También de pisos, paredes u otros, ¿no? Todos esos objetos pueden estar incluidos para el método hisopo, ¿no? Es muy parecido a lo que es alimentos. Por ejemplo, un cliente viene con un alimento X, con una harina, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona encargada para asesorarles la atención al cliente, ¿no? Le dice, ¿sabe qué, señorita? Quiero aislar patógenos de esta muestra si es que tiene, ¿no? Entonces la persona encargada de atención al cliente le asesora y le dice, bueno, yo le recomendé estos ensayos, ¿no? Y en el cual son más comunes el crecimiento de estos patógenos, ¿no? Acá es parecido, ¿no? Acá te dice más o menos cómo debería hacerse la metodología para cierto, va a depender mucho del origen, en este caso, en alimentos de la muestra, pero en este caso son de los objetos que se va a muestrear, ¿no? Para el caso de la esponja, por ejemplo, el método de la esponja se utiliza preferentemente para muestrear superficies de mayor área, ¿verdad? ¿No? En este caso, como el amigo que preguntó, más factible podría ser la esponja también, ¿no?
tanque de 2000 litros, ¿no? Eso no era. Claro, el estanque también, digamos, de qué tamaño también será, ¿no? Son las dimensiones también. Ahí va a depender mucho del tamaño, todo va a depender del tamaño, ¿no? El método de enjuague, ¿no? Generalmente se va a utilizar para superficies vivas, ¿no? Para las manos, obviamente, que hemos hablado, y para objetos pequeños o para el muestreo de superficies interiores de envases, botellas, ¿no? Bolsas de plástico, ¿no? No sé si alguien más ha tenido experiencia con este tipo de muestreos, ¿no? Sería bueno comentarlo. Para la lectura del muestreo utilizabas agar papelosa. ¿Puedes utilizar también el agar hoy? Claro, sí, obviamente, el agar hoy es exclusivamente también para mohos y levaduras, ¿no? Puede crecer, sí, obviamente, ¿no? Pero todo, tú sabes que está regido a los métodos, ¿no? En este caso, para lo que es el AOAC, por ejemplo, no te permite usar el OYE, ¿no? Solo vas a utilizar petrifil nada más, ¿no? En el caso de para utilizar el OYE te vas el ICMCF, ¿no? ¿Tú te has referido en que todo está basado, o sea, has dicho muestreo de dobles conforme para dar una norma? Exactamente, sí. Sí, ¿cuál es la norma de aquí me parece que es la... Yo he manejado la función ministerial 4617, donde menciona que es coliformes y un patógeno. Claro, ahí, claro, hay una norma ahí que es del año, me parece, 94, que le hemos visto, ¿no? Entonces, como es, digamos, como la norma, digamos, es un poquito de ese año, digamos, de repente puede ser ahora que, creo que la última es de 2007, me parece, ¿no? Entonces, digamos, puede haber habido una variación ahí, ¿no? Entonces ya digamos que no lo han tomado, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando acá de explicar, digamos, es también cómo son las normas en ese año también. ¿Cómo? ¿Cómo puedo analizar el patógeno? Si yo en la superficie quiero analizar el patógeno, ¿cómo puedo analizarlo? Ya, pero el tipo de muestra, ¿qué vendría a ser en este caso? Una mesa, o si no es una mesa, un cucharón, una cuchara larga, que alimenta un mezclador. Ah, ya. Claro, como un mezclador, ya. También muestra, obviamente la voy a analizar y voy a sacar un patógeno, también va a tener contacto con mi cuchara. Es un mezclador grande, donde voy a meter la cuchara para poder sacar mi muestra. Claro. La idea es cómo descartar de la cuchara y ser portador de ese patógeno. Mira, yo te digo así, en forma general, el agar hoy es utilizado universalmente, siempre, ¿no? El agar hoy te va a permitir, digamos, aislar los diferentes patógenos, digamos, tanto lo que son moles, todos los tipos de mohos, todos los tipos de levaduras en general. O también puede ser el ayuno de agar cromogénico también, ¿no? En algunos de los casos, ¿no? Para saber si salmonela en una superficie, ¿cómo puede ser? Claro, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Sí, vamos a tocar coliformes, vamos a tocar E. coli, estáfilo y salmonella, porque es lo que, digamos, más abunda, ¿no? Ahora lo vamos a ver, sí, no te preocupes, ¿no? Ahorita, como ya mencioné, estamos haciendo toda una introducción, ¿no? Entonces, para ver cómo es un método hisopo, ¿no? En donde se realiza, un método de esponja y un método de enjuague. Las metodologías en estos casos son pocas realmente, ¿no? No hay, digamos, hay tanta información como es con respecto a lo que son los alimentos, ¿no? Que es mayormente, es más amplio, ¿no? Digamos, para aislamiento de Escherichia coli, de coliformes, ¿no? De estáfilo, ¿no? En este caso acá la información, digamos, es un poco más escasa en estos casos, ¿no? Porque son superficies, ¿no? Siempre va a haber, digamos, como que va a haber un poco una discusión siempre, ¿no? Por la forma del tamaño, ¿no? El tipo de objeto que se está muestreando, ¿no? Siempre hay esas preguntas, ¿no? Pero lo que estamos viendo, este cuadrito, por ejemplo, es muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de los muestreos, ¿no? Tanto para hisopo, esponja y enjuague, ¿no? Aquí, bueno, el procedimiento en sí, la plantilla que ya se mencionó, es plantilla de plástico, reciclables, ¿no? También que se puede utilizar, ¿no? Siempre esas plantillas están en una bolsa, ¿no? Estéril, ¿no?
humedecer el hisopo que ya hemos mencionado, ¿no? Aquí la forma como es el hisopo, ¿no? Eso lo hemos hablado, ¿no? Y las unidades en centímetros cuadrados. Generalmente se va a obtener 100 centímetros cuadrados. En algunos casos depende del cliente, ¿no? Siempre la unidad en algunos casos va a ser 100 centímetros cuadrados, ¿no? Conservación y transporte de la muestra, ¿no? ¿Cómo debe, digamos, refrigerarse en este caso, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? La muestra se colocará en un contenedor isotérmico con gel refrigerante, el cual se distribuirá uniformemente en la base y en los laterales, de tal manera asegurar que la temperatura del contenedor no sea mayor de 10, ¿no? A fin de asegurar la vida útil de la muestra hasta su llegada al laboratorio, ¿no? El tiempo de transporte entre la toma de muestra y la recepción en el laboratorio estará en función estricta de dicha temperatura, ¿no? No debiendo exceder los 24 horas y excepcionalmente las 36 horas, ¿no? Aquí generalmente se debe registrar la temperatura del contenedor, ¿no? Al colocar las muestras y a la llegada del laboratorio. Muy importante este dato, ¿no? A fin de asegurar que las muestras han sido transportadas a la temperatura indicada, ¿no? Y las temperaturas superiores a 10 invaliden la muestra del análisis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el transporte, ¿no? Aquí te dice temperatura mayor a 10, prácticamente la muestra no nos sirve, ¿no? Eso es lo que te quiere decir acá. Vamos ahora a hablar de lo que es coliformes, ¿no? Una forma, como una introducción, una forma general. Ya en sí para hablar de los métodos, ¿no? Tanto del hisopo, ¿no? De la esponja, del enjuague, ¿no? Tanto para las bacterias, para ver cómo lo podemos aislar en los métodos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya hemos hecho esta pequeña introducción, ¿no? De tanto de superficies. Ahora vamos a continuar, vamos a comenzar con coliformes, ¿ya? Bueno, generalmente los coliformes se designa grupo de especies de bacterias que tienen ciertas características bioquímicas, ¿no? También son importantes, relevantes como indicadores de contaminación, ¿no? De agua y de alimentos, ¿no? Coliforme significa con forma de coli, refiriéndose a la bacteria principal del grupo Escherichia coli, descubierta por el bacteriólogo Theodor von Escherick, ¿no? En el año 1860, ¿no? Según este descubridor la bautizó como Bacterium coli, ¿no? Que es la bacteria del intestino, ¿no? Aquí dice el griego colon, ¿no? Que es intestino, ¿qué significa eso, no? Con posterioridad a la microbiología sistemática lo nombraría el género Escherichia en honor al descubridor, ¿no? Bueno, para cada bacteria hay que tener siempre en cuenta los caracteres bioquímicos, ¿no? Generalmente este grupo contempla a todas las bacterias entéricas, ¿no? Que se caracterizan por tener estas propiedades, ¿no? Digamos que son aerobias o anaerobias facultativas, ¿no? Son bacilos gram negativos, no son esporógenas, ¿no? Si es gram negativo en estos casos no es porula, ¿no? ¿Cuál es su hábitat de estos coliformes, ¿no? En sí esta bacteria de este grupo se encuentran en el intestino de los humanos, ¿no? Y de los animales de sangre caliente, es decir, digamos que son homotermos, ¿no? Pero también ampliamente distribuidas en la naturaleza, ¿no? Y están distribuidos en hábitats como vegetales, semillas, ¿no? Los suelos, ¿no? Y también obviamente los coliformes se pueden introducir en gran número por medio de ambientes por las heces, ¿no? De humanos y animales, ¿no? Generalmente es donde aquí abunda este grupo de coliformes, ¿no? En las heces, ¿no? Digamos hasta la misma, los mismos, hay vectores en el cual también hace que digamos que estas heces pasen, digamos, a todos los ambientes, ¿no? Vectores, digamos, como las moscas, ¿no? Las moscas, digamos, a medida que se paren en una superficie, ¿no? O en algún lugar o un alimento, digamos que estos patógenos ya lo están llevando en sus patas, ¿no? Y las moscas pues lo están transmitiendo, ¿no? Por eso son llamados vectores, ¿no? Y obviamente nos vamos a contaminar, ¿no? No solamente este grupo de bacterias, ¿no? También puede ser digamos, puede ser portadora en sus patas de parásitos también, ¿no? Digamos de protozoarios, de huevos de parásitos también, ¿no? Entonces los coliformes están abundan generalmente en todo ambiente, ¿no?
pero el origen va a ser fecal, ¿no? Habla de coliformes, hablamos de un origen fecal. Pero también existen coliformes de vida libre, también dicen, ¿no? También son indicadores también, ¿no? Tradicionalmente se ha considerado como indicadores de contaminación fecal en el control de calidad de agua, ¿no? Y también destinada al consumo humano, ¿no? Razón de que en los medios acuáticos los coliformes son más resistentes que las bacterias patógenas, esa es la diferencia, ¿no? Porque su origen es principalmente fecal, ¿no? Por tanto, su ausencia indica que en el agua es bacteriológicamente segura, ¿no? Asimismo, su número en el agua es directamente proporcional al grado de contaminación fecal también. Mientras que los coliformes aíslan del agua, mayor es la gravedad de las cargas de las, digamos, de las heces, ¿no? Bacterias que integran el grupo de los coliformes. En el grupo de los coliformes incluyen las bacterias de forma de bacilos gramnegativos, ¿no? Ya en la anterior clase hemos hablado de la morfología de estos bacilos gramnegativos, ¿no? Cómo es la coloración Gram para poder observarlos, ¿no? También hemos hablado. También nombramos sobre cómo son sus paredes celulares, en estos casos tanto de los Gram negativos como de los Gram positivos, ¿no? ¿Qué te dice generalmente? Son capaces de fermentar la lactosa. En el caso de los grupos de los coliformes y lo que son la Escherichia coli, siempre van a fermentar la lactosa, ¿no? Lógicamente en medios selectivos, ¿no? Que puede ser el agar-Macon, que generalmente cual podemos ver el cambio de la lactosa, ¿no? El indicador vemos cómo el indicador cambia, ¿no? Y va a producir un color así fucsia intenso, ¿no? Cuando fermenta la lactosa, ¿no? Y obviamente con producción de gas en 48 horas a una temperatura de 37, ¿no? El grupo coliforme dice que también está conformado por algunos géneros, ¿no? Con el caso de Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, ¿no? En el caso de Citrobacter dice que no todos los autores lo incluyen, ¿no? Dentro del grupo coliforme. Está un poco en debate eso, ¿no? Lógicamente que hay coliformes totales y coliformes termotolerantes. Como ya dije, los termotolerantes son los que toleran pues altas temperaturas, ¿no? Los termotolerantes son los fecales, ¿no? Cuando escuchas termotolerantes, el sinónimo es fecales. Coliformes totales son lo mismo. Acá te dicen que no todos son de origen fecal, ¿no? Por lo que se hizo necesario desarrollar pruebas para diferenciarlos, digamos, efectos de emplearlos como indicadores de contaminación. Se distingue, por lo tanto, en coliformes totales, que va a comprender la totalidad del grupo, ¿no? Y los coliformes fecales, aquellos de origen intestinal, ¿no? Hay que saber diferenciar este tipo de grupos de coliformes. Digamos, desde el punto de vista de la salud pública, esta diferenciación es importante, puesto que permite asegurar con alto grado de certeza que la contaminación que presenta el agua es de origen fecal, ¿no? Todo lo que es ensayo de análisis de agua obviamente que está relacionado más a lo que son la detección de coliformes, ¿no? De coliformes fecales siempre vamos a encontrar en aguas tipo residuales, ¿no? En algunos casos superficiales. En las aguas subterráneas no se encuentra mucho este tipo de coliformes, pero sí se podría dar, ¿no? También. Todo depende del tipo de agua, ¿no? Lógicamente los ensayos de agua están regidos por lo que es el estándar métodos, ¿no? También obviamente tienen su tabla NMP, ¿no? Para detectar la serie de diluciones, ¿no? Así como lo hemos visto, alimentos tiene, pero para este caso de FDA, para lo que es agua, análisis de agua de coliformes fecales son la tabla NMP, pero para estándar, ¿no? Quizás más adelante podamos tocar eso, todo lo que es análisis de agua, que también es ampliamente, así como tanto lo que son los coliformes, ¿no? Ahí también hay métodos de filtración de membrana, ¿no? Tanto para hongos, ¿no? Para aerobios, ¿no? Es muy amplio también, ¿no? Hay métodos AOAC y métodos rápidos también, ¿no? Y obviamente en algún momento se tocará. Aquí te hablo un poco de la eliminación de los coliformes. En el caso de la eliminación de los coliformes puede realizarse muchos métodos diferentes, tanto como en agua como en el aire. En algunos casos para eliminar estos coliformes pueden utilizar el cloro también, la luz UV, ¿no? También dice coagulación, floculación y sedimentación. El hervido también es muy bueno, también, mayor a 100 grados, ¿no? Para el caso del cloro, ¿qué te dice, no? En cualquiera de sus presentaciones como cloro gaseoso o hipoclorito de calcio o hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, ¿no? Concentraciones que tienen que ser mayor a 0,3 miligramos por litro.
El UV generalmente tipo B tiene que estar de 190 nanómetros hasta 280 nanómetros, ¿no? Para la coagulación, floculación, se puede reducir hasta un 80% de la carga microbiana, ¿no? Si en un momento si alguien trabaja en algún tipo de planta, pues lógicamente hay que tener en cuenta para la eliminación de ese tipo de coliformes, ¿no? Generalmente al laboratorio vienen, claro, lógicamente vienen muestras en las cuales aguas contaminadas, ¿no? Aguas residuales, ¿no? Pero después de haber hecho los ensayos, lógicamente esa agua se vuelve a analizar otra vez, ¿no? Para ver si es que su tratamiento ha sido efectivo, ¿no? Si es que ha eliminado, digamos, la flora coliforme, ¿no? En algunos casos hacen análisis de parásitos, ¿no? Intestinales, ¿no? Y lógicamente sirve para las personas que se quieran dedicar en el ámbito de lo que es las aguas residuales, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora ya de los métodos en sí. Como ya hemos hecho una introducción en los coliformes, ¿no? Vamos a hablar de lo que son superficies inertes, ¿no? Aquí lo que se ha tratado de hacer es un flujograma, ¿no? Tanto de lo que son los coliformes, ¿no? Para el caso de hisopo, como ya mencioné, puede venir 10 mililitros, ¿no? Con su caldolite, ¿no? Para el caso de la esponja, aquí se dice que va a agregarse los 100 mililitros de diluyente, ¿no? Es la forma como va a venir al laboratorio, ¿no? Y la solución de lavado de manos, que va a ser 100 mililitros, ¿no? Por tres maneras, como ya le hemos mencionado, ¿no? Perdón. Aquí, lógicamente para el caso de ISO, de la 4832, te va a decir que tienes que homogenizar la muestra, ¿no? En este caso te dice, en el caso de hisopo es de 1800 a 2200 RPM por espacio de 30 segundos, ¿no? Aquí para la esponja te dice utilizar, digamos, es el Stomaker, en este caso va a ser a 230 RPM por espacio de un minuto, ¿no? Lo que es el Stomaker es un homogenizador peristáltico, como ya dije, tiene unas paletitas en las cuales mueve la muestra, ¿no? Para el caso de lo que es solución de lavado de manos, se da 230 RPM también por Stomaker por espacio de un minuto, ¿no? Este homogenizador peristáltico, como ya mencioné, ¿no? Son las tres formas del cual puede venir al laboratorio, pero el homogenizado es como ya se ha indicado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos acá ahora? El procedimiento así que te dice. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar 1 mililitro de la muestra y se va a sembrar por duplicado, es lo que te dice el método, ¿no? Aquí, como vemos en la otra flecha de fotograma, se va a tomar 1 mililitro de la muestra con 9 mililitros de diluyente homogenizado en Vortex 1800-2200 RPM por espacio de 30 segundos. Este es el caso para dilución, ¿ya? Lo que es, digamos, la dilución inicial es 1 mililitro por duplicado. Bueno, en el caso de coliformes, ¿cuál es el medio a utilizar? En este caso va a ser el agar BRBL, en este caso, ¿no? Este agar BRBL no vayan a confundirse con el agar BRBG, que eso es generalmente para enterobacterias. El agar BRBL va a tener más glucosa, digamos, en este caso, ¿no? Esa es la diferencia con el BRBG, ¿no? Acá lo que te dice es, cuando ya tienes tus inóculos, digamos, ya preparados, te dice, pues, colocar este agar sobre el inóculo, ¿no? Aquí lo que te dice en la nota, en el lado izquierdo, te dice, vas a agregar 15 mililitros del agar BRBL, ¿no? Temperado, ¿no? Sí. Temperado, ¿qué quiere decir? Digamos, el analista lo puede tener, digamos, en una incubadora que pueda ser de repente a 45 grados centígrados, puede ser un baño también que tiene que estar a esa temperatura. Si está un poco menos de esa temperatura, el agar se va a solidificar, ¿no? Y lógicamente que vas a estar saliendo de tu cubículo, puedes ocasionar que pueda haber alguna contaminación, ¿no? Por el mismo ambiente. En general hay que tratar de tenerlos siempre un baño en el mismo ambiente, ¿no? Para su posterior trabajo rápido, digamos, ¿no? Que esté temperado a 45 grados, ¿no? Es lo que te pide siempre en todos los métodos, que tiene que estar a 45 grados. Temperado, eso quiere decir que está temperado, ¿no?
Digamos, este proceso no debe demorar más de 15 minutos. ¿Ya? Lo que te dice el método no debe pasar ese tiempo, ¿no? Desde la primera dilución, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Lo que te dice, se va a hacer controles, ¿no? de esterilidad del agar, ¿no? Y del agar más el diluyente, ¿no? Hay que hacer controles. O sea, ¿qué te dicen? En tus placas Petri vas a colocar tu control para tu agar y lógicamente vas a controlar puedes echar 1 mililitro o 0.5 del diluyente, ¿no? En este caso el diluyente aquí a utilizar va a ser la solución petonasal, ¿no? Porque estamos en la ISO, ¿no? Este es el diluyente a escoger, ¿no? Luego de eso, después de la solidificación completa, se va a verter aproximadamente 4 mililitros del medio BRBL, ¿no? Obviamente que el agar tiene que estar temperado en la superficie del medio inoculado. Lo que te dice acá, lo que quiere decir es que va a ser en doble capa, ¿no? Generalmente van a crecer en aerobiosis este ensayo, ¿ya? Y lo que te dice acá es dejar solidificar como se ha descrito anteriormente, ¿no? Y lo que te dice que es vas a invertir las placas a la hora de la incubación, ¿ya? Aquí hay otra nota en el lado derecho. Aquí te dice transcurrir el tiempo de incubación. Aquí te dice que vas a seleccionar las placas con 10 o más colonias, ¿no? Y lo que te dice en la mayoría de los métodos, que tiene que ser menos de 150 colonias, ¿no? Y considerar aquellas colonias rojas, púrpuras, ¿no? Características de los coliformes. Digamos que el diámetro tiene que estar a menos de 0,5 milímetros, ¿no? Y a veces dicen que la característica de esta colonia puede ser que a veces puede estar rodeado de una zona rojiza de bilis, ¿no? Aquí, lógicamente porque BRBL también tiene bilis, ¿no? Bilis precipitado. Estos se consideran como colonias típicas de coliformes y no requieren confirmación adicional, ¿no? Es automático, digamos. Digamos que el bilis, ¿qué es lo que hace, no? ¿Cuál es la función del bilis? ¿Recuerdan cuando hablamos de que cada medio tenía una función y que siempre es necesario saber el fundamento, ¿no? El bilis, ¿qué hace? La pregunta es ¿qué hace el bilis? Suprime la flora gran positiva, ¿no? En este caso, esa es la función del bilis, ¿no? Lo bueno es que algunos métodos, digamos, para el caso de coliformes son rápidos la identificación, ¿no? De la colonia, pero hay métodos que son mucho más tediosos, ¿no? Que también tienes que identificar, en algunos casos para lo que es detección de salmonela, lógicamente es un poco largo, ¿no? No es como coliforme, ¿no? Para el caso de estáfilo también es un poco largo, también un poco menos que salmonela, ¿no? Y para el caso de Escherichia coli también, ¿no? Son un poco cortos también, ¿no? Son rápidos. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el recuento de coliformes? ¿Alguna duda? ¿No? ¿O todo está bien? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Podrían repetir cuál es la intención de tener una parte donde solamente haya un milímetro de la muestra? ¿Cuál es No, la idea acá en sí es hacer duplicados, ¿no? Pero en el óculo, digamos que es 1 mililitro siempre para medir los ensayos, ¿no? La dilución obviamente va a ser con 9 mililitros de la solución petonasal, ¿no? Y también se va a coger 1 mililitro. Como te digo, generalmente se hacen de 2 a 3 diluciones, no más de 3 diluciones, ¿no? Pero tú tienes que ver, digamos, el origen de tu muestra. Por ejemplo, en el caso de lo que son manipuladores, si tú ves, digamos, que tu muestra de tu manipulador está bien turbio, por ejemplo, ¿no? Obviamente que vas a tener que hacerle diluciones hasta la -4, ¿no? Inclusive, ¿no? No vas a poder hacerle digamos, el puro y el -1, ¿no? Vas a tener que hacer diluciones, ¿no? Es de acuerdo a tu origen de la muestra, cómo ha venido, ¿no? Si está muy transparente tu muestra de tu manipulador, por ejemplo, vas a tener que hacerle tu puro y tu -1 siempre, ¿no? No vas a hacerle más, ¿no? Todo es de acuerdo al origen de tu muestra. ¿Quieres preguntar algo? Acá el BRBL es a doble capa, también van a crecer en anaerobiosis, ¿no? Y lógicamente las colonias ya son fáciles de identificar, ¿no? ¿Otra pregunta más? ¿Todo bien? ¿Por allá? Ya, todo está bien claro. A ver. ¿Le tienes la pregunta? A ver. Ya. Hola, mi nombre es Miguel Condori y mi pregunta es ¿qué método sería adecuado para el muestreo de boquillas
o tubos dosificadores, teniendo en cuenta que son tubos pequeños. Muestreo de boquillas, pero ¿qué tipo de boquillas? Más pregúntale. ¿Boquillas ¿a qué se refiere con boquillas? ¿De qué? ¿Son de utensilios? ¿Qué tipo de boquillas es? ¿Utensilios? No sé si lo podías especificar más o menos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué tipo, no? Acá dices tubos dosificadores. Un poquito si podrías esclarecer esto, ¿no? Especificar un poco, ¿no? Para poder responderte mejor. Ya. Si no hay una duda, seguimos con los, ¿no? Con los recuentos, ¿ya? A ver. Ya, ahora seguimos con los coliformes, obviamente, ¿no? Pero ahora lo que yo quiero que quede claro también son los recuentos, ¿no? Como que vamos a hacer, si tenemos un caso, un ejemplo, vamos a hacerlo, ¿no? Aquí está la fórmula general, ¿no? Aquí están las constantes, ¿no? Aquí está la fórmula en la cual se tiene que utilizar, ¿no? La sumatoria de las colonias, obviamente, ¿no? El numerador, ¿no? El denominador, aquí te dice que el B es el volumen del inóculo aplicado para cada placa, pero en mililitro, ¿no? El N, digamos, del N1 es el número de placas seleccionadas en la primera dilución, ¿no? El N2, digamos, es el número de placas seleccionadas en la segunda dilución, ¿no? Hay que tener en cuenta esta fórmula. Y digamos, en este caso, el 0,1 va a ser constante, ¿no? Para esta fórmula, ¿no? Y el D, que vendría a ser el factor de dilución correspondiente a la primera dilución, ¿no? Todo eso nos va a ayudar a poder a sacar el cálculo exacto, ¿no? Digamos, acá hay una nota. De haber colonias atípicas, te dice acá, seleccione solamente 5 colonias de cada tipo y pasar a caldo de bilis lactosa verde brillante, en este caso que es el BRBL, ¿no? Y incubar los tubos a 37, ¿no? grados centígrados durante 24 horas a más o menos 2 horas. Aquí digamos que se va a considerar como coliformes las colonias que muestran la formación de gas en el tubo de Durkheim, ¿no? Por ejemplo, te dicen acá, y utilizar la siguiente fórmula para confirmar las colonias atípicas, ¿no? Te da inclusive una fórmula para colonias atípicas, ¿no? Aquí es más sencillo, digamos, ¿no? Aquí te dice que el B es el número de colonias que cumple con los criterios de identificación entre las colonias identificadas, ¿no? Y, por ejemplo, el C te dice que es el número total de presuntas colonias contadas en la placa. Es mucho más sencillo la fórmula, digamos, pero este es en caso para colonias atípicas, ¿no? Colonias típicas y lo tenemos arriba, ¿no? De todas formas, vamos a hacer un ejemplo para que se pueda entender, ¿ya? Pero aquí le estoy dejando las fórmulas que puedo utilizar ya sea el plazo para el crecimiento de colonias típicas y atípicas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del método hisopo, por ejemplo, para superficies regulares también te dan una fórmula, hay que tener en cuenta esto, tanto para regulares e irregulares, ¿no? Para lo que son regulares te dice que el N, aquí en este caso, es el número de colonias obtenidas en UFC, ¿no? El D es el factor de dilución de recuento obtenido, ¿no? El B en este caso es el número de volumen de solución de diluyente utilizado en el proceso, ¿no? Aquí te ponen inclusive puntos suspensivos, ¿no? Y acá el A vendría a ser el área de la superficie muestrada, que en su forma general es de 100 centímetros cuadrados, ¿ya? Hay que considerar esto tanto para superficies regulares. Es muy importante, digamos, a la hora de muestreo, ¿qué vamos a muestrear, no? Hay que tratar de ver si es una superficie regular o irregular. Nuestro recuento va a depender mucho, para el caso de hisopo, para este tipo de superficies, ¿no? Hay que tener en cuenta eso para aplicar la fórmula, ¿ya? Para el caso de superficies regulares, la fórmula es un poquito más corta, no tiene denominador, ¿no? En este caso el N vendría a ser el número de colonias obtenidas en UFC, el D vendría a ser el factor de dilución de recuento obtenido, y el B es el volumen de solución diluyente utilizado en el proceso, que es como venía el hisopo, de 10 mililitros, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y la expresión de resultado va a ser, para superficies regulares, va a ser UFC por centímetro cuadrado, ¿no? Acá te damos un ejemplo. Dime. Para el caso de placas petrifil es diferente. Para petrifil generalmente es por AOAC. En este caso ahorita solamente estamos viendo lo que es el ISO, ¿no? Ahorita vamos a tocar al final cuando vamos a hacer lo que son digamos monitoreo de ambientes un poquito ahí, porque ahí habla del AOAC, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Ahorita vamos por partes un poquito. Estamos viendo ahorita lo que es el ISO, ¿ya?
para no salir de la hilación ahorita, ¿no? Ahorita lo que te he mostrado son fórmulas, digamos, para hallar lo que son superficies, digamos, con hisopos, ¿no? Aquí te doy un ejemplo, ¿no? Aquí te dice, mire, ¿no? Son casos que tú vas a tener, ¿no? Y hay que saber cómo aplicar la fórmula, ¿no? Es lo que yo quiero que se entienda acá, ¿no? El recuento, digamos, de un frotado de superficie, por ejemplo, irregular, te dice acá, ¿no? Con un hisopo, pero te produjo los siguientes resultados, ¿no? A la primera dilución seleccionada, 1 mililitro, digamos, 65 colonias típicas y 58 colonias atípicas. Es un ejemplo, te puede crecer así, ¿no? Por ejemplo, la segunda dilución seleccionada, por ejemplo, ¿no? La dilución va bajando, digamos, ¿no? Aquí las colonias van a ser 6 colonias típicas y 6 colonias atípicas, ¿no? Así te ha salido el crecimiento, digamos, ¿no? Tus colonias, tu conteo, ¿no? Aquí lo que te dice va a realizar la prueba de confirmación de colonias seleccionadas. Como en lo que hemos visto, por ejemplo, en Clostridium también se ha visto así. Digamos, se van a seleccionar las colonias, digamos, ¿no? Típicas o atípicas, pero la confirmación es otra cosa, ¿no? Te van a confirmar, por ejemplo, acá de las 58 colonias atípicas, se probaron 5 colonias, 3 de las cuales cumplieron con los criterios, ¿no? Y de ahí que A es igual a 35, ¿no? De las 6 colonias atípicas, solo cumplieron 3, ¿no? Con los criterios, ¿no? Aquí en este caso el A es igual a 4, ¿no? Entonces, teniendo ya esos datos, podemos aplicar, digamos, nuestra fórmula. Digamos, acá también lo he puesto en un cuadro, el recuento inicial y el recuento final, ¿no? Para el caso del puro, ¿no? El puro es el 1, ¿no? En este caso. Y acá la dilución vendría a ser el menos 1. El puro que te dice, las colonias típicas para el recuento inicial son 65, para las colonias atípicas son 58, ¿no? Para tu menos 1 te ha salido 6 y 6, ¿no? Como ya más o menos lo hemos plasmolizado aquí en él, ¿no? Y las colonias, digamos, para el recuento final, las colonias típicas es 65, y las colonias confirmadas te dan acá 35, ¿no? Para las típicas son 6 y las confirmadas te dan 4. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a ver que nuestra UFC por mililitro va a ser de 50, ¿no? Aplicando la fórmula que ya hemos visto, ¿no? Para el hisopo, ¿no? Aquí los resultados se van a expresar, digamos, según la resolución ministerial, ¿no? En este caso el 2007, que ya se ha mencionado, es la que ahorita están utilizando, ¿no? Es la última, ¿no? Ya. A ver, para el resultado se va a utilizar la fórmula 1, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, y digamos, se va a multiplicar, digamos, acá por 10 mililitros, ¿no? De la dilución digamos, inicial del hisopo. En este caso, el recuento va a ser en sí 500 unidades formadoras de colonias por superficie muestreada. En este caso se va a convertir así. ¿Qué hora estamos? A ver. En una forma general aquí, bueno, procedimientos para el control microbiológico con la aplicación de método de la esponja, ¿no? Una forma general. ¿No? Aquí te dice procedimiento de análisis microbiológico, sea por métodos rápidos, convencionales. Los ensayos microbiológicos se realizarán utilizando métodos normalizados por organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, la ISO, AOAC, FDA, BAN, ICMCF y AFA, entre otros, ¿no? Cálculo y expresión de resultados para superficies regulares e irregulares, ¿no? Hay que tener en cuenta que para las regulares el número de colonias obtenidas se va a multiplicar por el factor de dilución y por el volumen de dilución diluyente utilizado en el muestreo de 100 mililitros. Y se va a dividir entre el área de la superficie muestreada, que son 100 mililitros de centímetros cuadrados. Aquí, para lo que es superficies regulares, el número de colonias obtenido en UFC se multiplicará por el factor de dilución y por el volumen de solución diluyente utilizado en un muestreo de 100 mililitros. En el caso de varias superficies muestreadas, se divide entre el número de superficies muestreadas de cuchillas de licuadora o el número de utensilios como cucharas o vasos, ¿no? Aquí, para lo que es el caso del método de la esponja, ¿no? También hay fórmulas, ¿no? El hisopo es uno, el esponja es otro, ¿no? Tanto para regulares como irregulares, ¿no? Digamos, aquí para lo que es superficies regulares, para una esponja, digamos, el N es el número de colonias obtenidas en FC, el D es el factor de dilución de recuento obtenido, el B es el volumen de la solución diluyente utilizado en el proceso. Aquí hay mucho ojo, que es 100 mililitros, ¿no? Aquí va a cambiar, ¿no? Aquí va a cambiar el número. Y el A es el área de la superficie muestreada. Y lógicamente que va a ser en 100 centímetros cuadrados. Para el caso de la esponja, aquí tenemos en cuenta. Entonces, para las superficies regulares, aquí ya te da otra fórmula, ¿no?
N, número de colonias obtenidas en UFC, ya he mencionado. D es el factor de dilución de recuento obtenido. B es el volumen de solución de diluyente utilizado en el proceso, que es 100 mililitros, ¿no? Y el A es el área, ¿no? Que acá te dice que es la división entre las 4 superficies muestreadas, ¿no? Ejemplo, utensilios, vasos, etcétera, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta también este dato, ¿no? Acá la expresión de resultados para las superficies regulares va a ser UFC por centímetro cuadrado, ¿no? Para superficies irregulares es UFC por superficie muestreada, ¿no? No olvidar las unidades, ¿no? Continuamos. Un ejemplo para el caso de la esponja. También tenemos un ejemplo acá para la esponja. Aquí te dice, ejemplo 2. Digamos, para la muestra correspondiente a un frotado de superficie regular, ¿no? Que vendría a ser 100 centímetros cuadrados. Aquí te dice que cuál fue realizado con una esponja, ¿no? Y posteriormente se coloca estos 100 mililitros de diluyente y se siembra 1 mililitro de esta suspensión por duplicado también, te dice. Así también se va a realizar 2 diluciones decimales adicionales, te dice, ¿no? -1 y -2.